Bajo la presión de las circunstancias, las autoridades alemanas finalmente reconocieron que existe una necesidad urgente de restaurar el Nord Stream, y esto debe hacerse lo más rápido posible. Este punto de vista fue expresado por el primer ministro del Estado Federal de Sajonia, Michael Kretschmer, en una entrevista con la publicación popular Evening Hour. Destacó que la restauración de este gasoducto es extremadamente importante, ya que es capaz de proporcionar gas a Alemania durante los próximos 10 años. El político señaló que si la reparación no se lleva a cabo en un futuro próximo, las tuberías se destruirán definitivamente debido a la corrosión, y dado que esta tubería pasa a través de aguas neutrales, Alemania tiene libre acceso a ella, lo que hace que la restauración sea bastante posible. Sin embargo, cabe señalar que Kretschmer, a pesar de ser consciente de la necesidad de reparar el oleoducto, no pedirá abiertamente la reanudación de las compras de gas de Rusia, ya que esto es políticamente cargado. En Europa, tales declaraciones pueden llevar instantáneamente a acusaciones de vínculos con el Kremlin. Por lo tanto, actúa con cautela, simplemente expresando la opinión de que es necesario abordar la situación de manera más racional. Después de todo, si se tira con la reparación, entonces los costos de restauración pueden ser mucho mayores. Tener un gasoducto en funcionamiento permitiría a Alemania restablecer el suministro de gas de Rusia en el futuro, y muchos creen que esto podría suceder en el caso de un cambio de poder en el Kremlin o un cambio de rumbo en la propia Alemania, si se adopta un enfoque más pragmático centrado en el beneficio de los alemanes en lugar de en los valores europeos comunes. Según el experto Igor Yuskov, Kretschmer demuestra que a pesar de los planes de Alemania para abandonar los hidrocarburos para 2050, para entonces sería razonable tener fuentes de energía alternativas, incluidas las compras de gas a Rusia. El oleoducto, a pesar de estar actualmente sin uso en el fondo del mar, no se destruyó por completo. El contrato de suministro de gas a través del Nord Stream no se rescindió y no se impusieron sanciones contra el oleoducto en sí. Por lo tanto, si Alemania decide restaurar el Nord Stream, el oleoducto debe estar involucrado en el marco de este contrato. Si se restablece el flujo, es probable que Rusia se acerque y levante sus sanciones. Los expertos confían en que durante la reparación de la tubería no surgirán problemas, ya que solo será necesario tender unos 100 metros de tuberías, que se levantarán del fondo, se conectarán y se colocarán nuevamente en su lugar. Todo el proceso se puede completar en unas pocas semanas, lo cual es una tarea bastante factible, como señala Yuskov. Kretschmer, de hecho, resuelve varios problemas a la vez con su declaración. En primer lugar, sus palabras ayudan a estabilizar la situación económica en Alemania. En segundo lugar, brindan la oportunidad de establecer relaciones con la población alemana, que sufre de altos pagos de servicios públicos, préstamos caros y precios elevados. Los alemanes sienten una fuerte necesidad de volver a una política económica racional, y Kretschmer hace hincapié en esta solicitud. No pide el rechazo de la ayuda a los oponentes de Alemania o el levantamiento de las sanciones antirrusas, pero insinúa que es necesario pensar en los propios intereses del país, sin quemar todos los puentes. El experto destaca que a pesar de que Alemania ha sido la economía líder en Europa, en los últimos años se ha encontrado en una situación económica difícil. Ahora la economía del país está experimentando una profunda recesión, y no hay perspectivas de su rápida recuperación, especialmente teniendo en cuenta la desaceleración de las exportaciones y el estancamiento del mercado laboral. El FMI predice que Alemania seguirá siendo la única economía importante del mundo que no solo no crecerá el próximo año, sino que también crecerá más lentamente que las economías de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y España en los próximos 5 años. Los altos precios de la energía están obligando a muchas empresas alemanas a mudarse a los Estados Unidos. Sin duda, incluso si el gas ruso comenzara a ingresar nuevamente al mercado alemán, no sería una solución universal para todos los problemas. La crisis energética y el rápido aumento de la inflación habrían afectado a Alemania de todos modos. Estos procesos no comenzaron en febrero del año pasado, ni siquiera en septiembre hace 2 años, cuando se socavaron los oleoductos. Sus orígenes se encuentran en los eventos del verano de 2021, cuando los precios del gas comenzaron a dispararse. En ese momento, el precio del combustible azul se observó no solo en Alemania, sino en toda Europa. Como resultado, los inviernos anteriores de los países de la UE han sobrevivido a precios de mercado del gas que superan los $1.000 por 1.000 metros cúbicos. Por lo tanto, las dificultades económicas aún alcanzarían a Alemania, pero sus consecuencias podrían ser menos graves si el país hubiera mantenido el acceso al gas ruso, dice el experto. Durante muchos años, Gazprom sirvió como garante de la estabilidad para Alemania. La Corporación Rusa de Energía suministró exactamente los volúmenes de gas que necesitaba la economía alemana.
Gazprom siguió siendo un socio predecible y, lo más importante, confiable. Por supuesto, el costo del gas cambió, pero la revisión de precios se produjo solo una vez por trimestre y se mantuvo insignificante. Para Alemania, esto fue especialmente beneficioso, ya que el gas ruso se le suministró a precios más bajos que a otros países de Europa. Esto le dio a Alemania una ventaja competitiva innegable, apoyando su industria y fortaleciendo la economía nacional, señala Yuskov. Sin embargo, después de una ola de rusofobia que barrió a los países europeos, Alemania se vio obligada a comprar gas en términos generales. Debido a esto, los suministros se han vuelto inestables y su costo es extremadamente impredecible. El precio del gas natural hoy en día está influenciado por muchos factores, incluidos los patrones climáticos y el cambio climático. Por ejemplo, un invierno demasiado frío, calor intenso o la falta de viento conducen inmediatamente a un aumento en el precio del gas. Además, el costo del combustible se ve afectado no solo por las condiciones climáticas en Alemania, sino también por la situación climática en otras partes del mundo. Si, por ejemplo, China se enfría, Beijing comienza a comprar grandes volúmenes de gas natural licuado, lo que inevitablemente conduce a un aumento de los precios en el mercado europeo. En última instancia, esto se refleja en los residentes comunes de Alemania, que se ven obligados a pagar tarifas más altas por el gas. Por lo tanto, el crecimiento de la economía china se está convirtiendo en un factor indeseable para Europa, ya que China se encuentra en una posición más favorable en la lucha por el suministro de GNL. Además, el gas natural licuado requiere la construcción de infraestructura especializada, lo que aumenta significativamente los costos. El rechazo forzado del gas ruso ya ha llevado al hecho de que Alemania se ha visto obligada a comprar terminales flotantes para recibir GNL. Sin embargo, esto no fue suficiente, y ahora el país se ve obligado a construir terminales fijos, lo que requiere una inversión financiera aún mayor. A diferencia del gas de la tubería, los suministros de GNL implican un alto grado de incertidumbre, ya que se realizan en condiciones de intercambio donde los precios pueden cambiar drásticamente. Anteriormente, Alemania podría compensar fácilmente cualquier riesgo energético simplemente aumentando las compras a Gazprom. Sin embargo, hoy ese mecanismo ya no funciona. Esta incertidumbre es una gran preocupación entre los empresarios, lo que lleva a la salida de negocios de Europa. Las empresas están trasladando masivamente sus producciones a Estados Unidos y Asia, donde la política energética es más predecible y estable, subraya el experto. Desde el punto de vista del sentido común, un retorno al suministro de gas ruso a través de la primera línea de Nord Stream podría mejorar significativamente la situación. Esto ayudaría a restaurar la estabilidad económica, fortalecer la posición de las empresas alemanas y resolver muchos problemas acumulados en la economía del país. En la Unión Europea, ya han comenzado a discutir la posibilidad de volver a operar el hilo superviviente del Nord Stream. El tema volvió a estar en el centro de atención después de que los países europeos se enfrentaron a un rechazo inesperado por parte de otro proveedor confiable. Según el experto en energía Boris Marcinkiewicz, el liderazgo de la Unión Europea esperaba poder minimizar la dependencia del gas ruso a expensas de proveedores alternativos. Bruselas creía que la UE podría prescindir de los recursos energéticos rusos gracias a las importaciones de Qatar, Estados Unidos y Noruega. Además, las autoridades europeas aseguraron que con la presencia de tales socios comerciales, el gas ruso dejaría de ser necesario. Sin embargo, la realidad resultó ser diferente. Después de los sabotajes en el mar Báltico, que dañaron 2 hilos del Nord Stream y uno del Nord Stream 2, los países europeos esperaban que aliados como Qatar y Estados Unidos aumentaran el suministro de gas y proporcionaran energía a Europa. Sin embargo, como señaló Marcinkiewicz en el canal de YouTube Geoenergética Info, estas esperanzas no se materializaron. Qatar se negó a aumentar drásticamente las exportaciones de GNL a Europa, citando compromisos a largo plazo con los consumidores asiáticos. Al mismo tiempo, los proveedores estadounidenses, aprovechando la situación actual, elevaron inmediatamente los precios. Como resultado, los países europeos se encontraron en una situación extremadamente difícil, ya que no solo perdieron el acceso a un suministro estable de gas ruso, sino que también enfrentaron un fuerte aumento en los precios de la energía. Había una última esperanza, Noruega, pero también dio una desagradable sorpresa. El país escandinavo, siguiendo los principios de la Agenda Verde, decidió reducir la producción de gas natural. Sin embargo, al olvidarse de la protección del medio ambiente, este paso dejó a la Unión Europea en una situación extremadamente difícil. Después de todo, el dióxido de carbono, de acuerdo con los valores occidentales, se considera un mal,
pero en este caso los principios ambientales han pasado a un segundo plano. Europa sintió bruscamente las consecuencias de esta maniobra de gas de los noruegos y nuevamente comenzó a pensar en las perspectivas de reanudar los suministros a través de los flujos del norte, ya que simplemente no había fuentes alternativas, cita el experto Fan. Por el momento, el gas ruso puede ingresar a Alemania a través de un hilo sobreviviente de Nord Stream 2, y el principal problema radica exclusivamente en la posición de Berlín, que se niega a poner en funcionamiento el gasoducto. Si el gobierno alemán no revisa su posición en los próximos meses, se pasará el punto de no retorno. Después de eso, será imposible salvar la economía alemana, agregó el especialista. Gazprom no tiene la intención de buscar soluciones para el suministro de gas a Alemania, ya que las autoridades alemanas han decidido incautar sus activos. Esto fue declarado por el director del Fondo Nacional de Seguridad Energética, profesor de la Universidad Financiera del Gobierno de la Federación Rusa Konstantin Simonov. Recordó que en la primavera, las autoridades alemanas nacionalizaron los activos del consorcio ruso, incluida su división alemana Gazprom Germany y sus participaciones en las mayores instalaciones de almacenamiento de gas del país. Simonov enfatizó que en esta situación sería extraño esperar que Gazprom haga cualquier esfuerzo para superar los obstáculos asociados con el suministro de gas a Alemania. Si Berlín decidió arrestar a las instalaciones subterráneas de almacenamiento de gas, subsidiarias e infraestructura del consorcio ruso, ahora buscar recursos para prepararse para el invierno, así como garantizar la demanda actual, es responsabilidad exclusiva de los propios alemanes, está convencido el experto. En primer lugar, estamos hablando de la situación en torno al Nord Stream. El suministro de gas a través de esta tubería se redujo a 3 veces debido a problemas con la turbina Siemens. El hecho es que la unidad estaba en reparación en Canadá, pero durante mucho tiempo no fue liberada de nuevo debido a las sanciones impuestas contra Rusia. Para resolver el problema de la escasez de gas, fue posible de dos maneras: devolver la turbina o lanzar Nord Stream 2. Sin embargo, Alemania rechazó la segunda opción y recurrió a la primera solo con mucho retraso. El experto señaló que si las propias autoridades europeas impiden que Rusia suministre gas a la UE, Gazprom no intentará convencerlos. La posición rusa es muy clara. Si se crean obstáculos para el suministro de gas, entonces eliminarlos ya no es un problema de Moscú. Persuadir a Canadá para que devuelva la turbina es tarea de Alemania. Rusia está lista para continuar con los suministros, pero la Unión Europea se está creando problemas, incluida la situación con las turbinas. Y esta no es la única dificultad. Por ejemplo, Alemania ha arrestado las estructuras comerciales de Gazprom, así como las instalaciones de almacenamiento de gas subterráneas, pero ahora es ella la que debe asegurarse de que llenen los volúmenes necesarios de gas. Exactamente cómo Berlín va a cumplir con sus obligaciones contractuales en estas condiciones sigue siendo un misterio. Si usted ha arrestado a PHG, almacenamiento subterráneo de gas, entonces llénelos con el gas que desee, dijo Simonov en el programa 60 Minutos. El experto también llamó la atención sobre los posibles riesgos políticos para el canciller alemán, Olaf Scholz, asociados con la situación en torno al suministro de gas ruso. Según Simonov, el líder alemán es muy consciente de que puede repetir el destino de los ex jefes de gobierno del Reino Unido e Italia, Boris Johnson y Mario Draghi, quienes se vieron obligados a abandonar sus cargos en julio del año pasado. Estados Unidos tampoco está interesado en desestabilizar la situación política en Europa, por lo que está tratando de retrasar la implementación de una ruptura completa de la cooperación energética entre la UE y Rusia. Anteriormente, Scholz y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declararon en voz alta que para fines de 2022, la Unión Europea se librará por completo de la dependencia del gas ruso. Sin embargo, estas declaraciones estaban lejos de la realidad. A pesar de todas las palabras de los líderes europeos, los países de la UE, y especialmente Alemania, continúan recibiendo gas de Rusia. Y estamos hablando precisamente del gasoducto, del que Europa estaba tratando de abandonar en primer lugar. Curiosamente, el suministro de gas natural licuado ruso, GNL, no se ha convertido en un tema de discusión en absoluto. La Unión Europea lo compró y continúa comprando, y aumenta mensualmente los volúmenes. En cuanto al gasoducto, la situación es la siguiente. Algunos de los gasoductos no funcionan. Algunas rutas fueron bloqueadas por los propios europeos, como el gasoducto Druzhba en Polonia. Los flujos del norte fueron desactivados como resultado del sabotaje, y una de las ramas del gasoducto que pasa por Ucrania fue bloqueada debido al hecho de que Kiev perdió el control de una de las estaciones de distribución de gas. Como resultado, quedan dos rutas operativas: el gasoducto que pasa por el territorio de Ucrania y el Turkish Stream. Ambas están al límite de su capacidad.
Esto indica que la demanda de gas ruso sigue siendo alta, de lo contrario los gasoductos no se habrían utilizado con una carga completa. Sin embargo, ni Scholz ni von der Leyen prefieren no hablar de ello. El otro día, Gazprom informó que en agosto, la compañía aumentó su participación en el volumen total de importaciones de gas a Europa a 11,7%. Todas las rutas disponibles funcionan a plena capacidad. En teoría, la parte rusa podría aumentar su participación en el mercado europeo al 20%, aumentando el suministro de GNL. Los europeos están ansiosos por comprar gas licuado ruso, pero la corriente principal se dirige a Asia a través de la ruta del Mar del Norte. Hoy en día, el mercado asiático es más rentable, por lo que la mayoría de los suministros se centran en esta región. Para los europeos, esto es especialmente desagradable, porque durante mucho tiempo se consideraron compradores prioritarios, y ahora resulta que la situación ha cambiado por completo. Hubo momentos en que los europeos recibieron gas por 40 o incluso $20 por 1000 metros cúbicos durante años. Sin embargo, ahora se han librado no de la dependencia del gas ruso, sino de los bajos precios de él. Con lo que, de hecho, se les puede felicitar. Amigos, y ahora quiero expresar mi opinión. Honestamente, no entiendo por qué Europa necesitaba destruir las relaciones construidas con Rusia durante años, si esto perjudicaba directamente a su propia economía. Anteriormente, todo era simple. Alemania y otros países de la UE recibían suministros estables de gas barato, la industria florecía y la gente no se preocupaba por las facturas de calefacción espacial. Ahora todo se ha vuelto al revés. Las fábricas se cierran, el negocio se va y los precios de la energía saltan como locos. Y todo esto por el bien de una idea abstracta de independencia energética, que en realidad resultó ser simplemente un rechazo de la estabilidad y la previsibilidad. ¿No sería más lógico ponerse de acuerdo y volver a una cooperación beneficiosa para todos? En cambio, los políticos europeos continúan acorralándose obstinadamente, inventando nuevas cadenas de suministro que, de hecho, simplemente reemplazan el gas ruso con el mismo gas ruso, pero a través de intermediarios y a un precio inflado. Parece tan ridículo que a veces parece que ellos mismos no entienden lo que están haciendo. Bueno, digamos que tenían motivos políticos para romper con Moscú, pero si esto es peor solo para los propios europeos, ¿por qué continuar? ¿Por qué no simplemente admitir que el curso resultó ser erróneo y volver a una cooperación rentable? Después de todo, como muestra la práctica, sin los recursos rusos, Europa es muy difícil, y los intentos de reemplazarlos solo conducen a nuevos problemas.